Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Diga un amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Así vamos a dar lectura a la palabra y nos internamos en la meditación de la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una vez más, el tema que nos acompaña es el tema al cual hemos titulado Sana doctrina o doctrina de demonios. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, donde habla de lo que vendrá, de lo que sucederá en los tiempos postreros, los últimos tiempos, que dice que algunos serán movidos por espíritus engañadores y por doctrinas de demonios, nos dice la palabra. Entonces, en este pasaje estamos continuando con lo que nos dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En los temas anteriores estuvimos hablando de el no ser movidos fácilmente por espíritu. La operación del espíritu del anticristo, de espíritus diabólicos que operarán, que seducirán en los últimos tiempos, manipulando, desviando, manifestaciones espirituales que aparecerán en los últimos tiempos, que ya están obviamente en acción de diferentes maneras, ¿verdad? En los medios, en la televisión, en la radio, en diferentes medios, no digamos las redes, etcétera. Todo lo que es la operación diabólica de brujos, de hechiceros, de todo lo que es el movimiento que promueve directamente un espíritu contrario al de Dios, o sea, el espíritu del anticristo, lo cual es directamente el significado de anticristo, lo cual es uno que se opone a Cristo, uno que se levanta en contra de Cristo, uno que quiere tomar el lugar de Cristo, pero que no le da la gloria a Dios, sino que toma la gloria para sí mismo. Entonces, hoy vamos a estar hablando de estas, basándonos en esta segunda parte, donde dice, ni por palabra ni por carta, como si fuese nuestra. Hablamos de lo que es el no ser movidos fácilmente por palabra, hablando de enseñanzas, hablando de todo mensaje que podemos oír de una manera verbal, a través de radio, televisión, a través de redes sociales, a través de diferentes medios o directamente en persona que alguien nos habla, ¿verdad? Ni por carta. Hablar de la carta es hablar de la literatura que podemos leer, la literatura a la que estamos expuestos para poder de alguna manera escuchar diferentes conceptos, ideas doctrinales y sobre todo de nuestra forma de creer. Entonces nos dice el apóstol Pablo de no dejarnos mover fácilmente ni por palabra ni por carta, dice como si fuese nuestra, o sea, como si fuese de parte de Dios, en el sentido de que el día del Señor está cercano. Luego miramos lo que dice el versículo 3, donde dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí miramos en el versículo 4 rápidamente, solamente quiero ampliar un poquito este punto para avanzar en nuestro tema. Cuando dice el versículo 4 que este personaje que va a aparecer, este hombre de pecado, este hijo de perdición, lo cual es una descripción de el anticristo. Estamos mirando que dice que este personaje, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, el punto fundamental que debemos de entender en este versículo 4 es que este personaje no solamente que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, sino que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, este personaje se opone contra Dios, contra lo genuino y auténtico de lo que es Dios, de lo que Dios enseña, de lo que Dios promueve, de lo que Dios practica, de la voluntad de Dios. Se opone a lo auténtico y genuino que viene de parte de Dios, pero promueve lo falso, promueve lo que dice ser de parte de Dios, pero que no es de parte de Dios. Es una usurpación, es un engaño. Por eso termina diciendo que tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, este personaje, este espíritu del anticristo, busca tomar el lugar de Dios, busca presentarse a sí mismo como Dios. Esta manifestación de este espíritu siempre se presentará como de parte de Dios, pero siendo simplemente un usurpador y un engañador. Entonces debemos de tomar en cuenta que toda la enseñanza de este espíritu, de este personaje, siempre vendrá oponiéndose a lo auténtico de Dios y promoviendo algo falso, donde él mismo se presenta como que viene de parte de Dios. Vamos a seguir adelante con nuestro tema y vamos a ir entrando para ir mirando más formalmente. Quiero que entendamos una vez más esto y que lo tengamos en claro. La manifestación del anticristo antes del arrebatamiento, o sea, desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestro tiempo, lo que es antes del arrebatamiento, ha estado operando de una manera, en una forma espiritual. Ha estado operando como espíritus de engaño, manipuladores que están operando desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestro tiempo. En otras palabras, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, ese espíritu del anticristo ya está en acción, ha estado en acción, como lo dice el apóstol, ha estado funcionando, manifestándose de una manera espiritual en todo este tiempo. Pero después del arrebatamiento ya no será de una manera espiritual, sino que será de una manera literal. Lo que esto significa cuando digo de una forma espiritual, a diferencia de una forma literal después del arrebatamiento, en este tiempo, en todo este tiempo, ha sido a través de espíritus engañadores, de manipulaciones doctrinales, enseñanzas, falsas doctrinas y todo aquello que va en contra de Dios, que se opone a Dios o que quiere tomar el lugar de Dios como si fuera de parte de Dios, pero que en verdad no viene de parte de Dios. Entonces, antes del arrebatamiento, todo esto ha estado sucediendo en una manifestación espiritual. Espíritus, enseñanzas, movimientos, de una manera queriendo desviar al hombre de la fe genuina y auténtica que viene de parte de Dios. Pero viene un tiempo después del arrebatamiento que ya no será de una forma espiritual, ya será de una forma literal. O sea, un personaje, una encarnación satánica, diabólica, en un personaje conocido llamado como el anticristo, operará, se manifestará un líder mundial, un hombre que regirá el mundo entero y que traerá aparentes soluciones para este mundo, para los problemas, para todo lo que este mundo está pasando. Eso sucederá literalmente después de que la iglesia sea arrebatada. En otras palabras, siempre hemos tenido que lidiar con este tipo de espíritu. La diferencia, repito, es que antes del arrebatamiento solamente es en formas espirituales, pero después del arrebatamiento será en forma literal, lo cual será terrible y espantoso. No queremos estar aquí cuando eso suceda. Queremos volar en las nubes al sonar de la final trompeta y irnos con nuestro rey cuando venga a levantar a su iglesia. Ese es el llamado de parte de Dios para la iglesia de Cristo Jesús. Entonces,
teniendo esto en claro, avancemos en nuestro tema. Cuando dice la palabra, no quiero que se perturben, que se dejen mover fácilmente por su forma de pensar, por palabra o por carta. El hablar de palabra, enseñanza, el hablar de palabra, toda aquella enseñanza que puede venir a querer movernos de nuestra forma de pensar. En esto lo primero que opera son falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que es el punto que hoy nos ocupa. Falsas doctrinas, no solamente falsas doctrinas, sino falsa educación. O sea, cuando digo falsa educación, hablo de toda aquella educación que va en contra de Dios, que se presenta como si realmente no existiera un Dios, que lleva a lo que es toda clase de herejía, toda clase de ateísmo, toda clase de creencia que va en contra de Dios. O sea, se cree en lo que es en reencarnación, se cree en la nueva era, se enseña desde las escuelas tanta cosa negativa que no viene de parte de Dios. Pero los hijos de Dios tenemos un fundamento que supera las escuelas de este mundo. Tenemos la palabra inconmovible de nuestro Dios, que perdura por una eternidad, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre, ha dicho el Señor. Así que nuestro fundamento trasciende cualquier maestro de este mundo, cualquier enseñador de este mundo. Nuestro fundamento tiene que estar puesto en la palabra de nuestro Dios. Entonces, lo que es falsa doctrina, falsa educación, filosofías, fábulas, la evolución, la nueva era, la aceptación y la promoción del homosexualismo, que es algo de lo más fuerte que está operando en estos días, en este tiempo, en nuestros medios. En las escuelas sacaron los 10 mandamientos, no quisieron ya más tener los 10 mandamientos en las escuelas, pero sí promueven lo que es el aborto, promueven el homosexualismo, el lesbianismo. Desde chicos a los niños ya les están enseñando toda esta clase de basura, de falsa enseñanza. Por eso es que la palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque ese es el fundamento que perdura, que guarda a los hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa como la que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Bendito el nombre del Señor. Avancemos entonces en nuestro tema y vamos a centrarnos sobre todo en el primer punto, que son falsas doctrinas. Veamos lo que nos dice la palabra en 2 de Juan capítulo 1 versículo 9 en adelante. Cualquiera que se extravía no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. El hablar de la doctrina de Cristo es algo serio y delicado. No es algo superficial, no es algo como muchos podrían tomarlo o decirlo: oh, eso es insignificante, eso no importa, eso es algo superficial. La Biblia no dice tal cosa. La Biblia lo toma tan en serio que dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Eso es serio. El hablar de no perseverar en la doctrina de Dios, en la doctrina de Cristo, dice que el que no persevera en esta doctrina, dice, el tal no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Bendito el nombre del Señor. Luego afirma y aclara en el versículo 10: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿De qué nos está hablando este pasaje? Primeramente nos habla de la seriedad, de la importancia de perseverar en la doctrina de Cristo, de mantenernos firmes en la doctrina de Cristo, de no ser movidos fácilmente de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de creer, ni por espíritu, manifestaciones espirituales, ni por palabra, enseñanzas
diversas que pueda haber, ni por carta, escritos o literatura que podamos leer. No ser movidos fácilmente de nuestra forma de creer por ninguna de estas maneras, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque si alguno dice se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, este ya no tiene a Dios. Este ya no está caminando con Dios. Y esto es algo, repito, serio, delicado. No es cualquier cosa, no es algo superficial. Entonces dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10 nos dice lo siguiente, aclarando y ampliando el significado, la interpretación del versículo 9. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué es que no somos llamados a recibir en casa o a decirle bienvenida a una persona con quien vamos a tener, por así decirlo, cierto tipo de comunión, cierto tipo de cercanía, cierto tipo de armonía? Dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea que nos hacemos copartícipes cuando recibimos, cuando armonizamos con una persona que está realmente practicando una doctrina que va en contra de Cristo, que no viene de parte de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No le estoy diciendo yo lo que me imagino, es lo que dice la Escritura. Solamente le estoy leyendo lo que dice la palabra. Entonces debemos nosotros de ser cuidadosos. ¿Y por qué dice el apóstol? No le digáis bienvenido. Ay, qué legalista, qué exagerado el apóstol Juan. No, es que no está siendo legalista, no está siendo exagerado. Está buscando cuidar el alma, la mente, el corazón de una persona. La palabra del Señor dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguien predicando a otro Jesús o ofreciendo otro espíritu o trayendo otro evangelio, dice, bien lo toleran, y dice, eso no es así, porque no hay otro Jesús, no hay otro evangelio, no hay otro espíritu. Pero hay quienes pervierten el evangelio genuino. Mantengamos el evangelio genuino, mantengamos en la palabra genuina de parte de Dios, mantengamos la doctrina genuina de parte de Dios, porque esto es algo sano para nuestras almas, para nuestra vida espiritual, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Ahora vamos a avanzar ampliando este punto y este concepto para entenderlo con mayor claridad. ¿Qué es la doctrina de Cristo? No voy a entrar en lo que son la diversidad de doctrinas que hay en nuestros tiempos, porque sería mucho para empezar para cubrir, pero quiero hablarle de los fundamentos esenciales que nos ayudan a distinguir lo que es la doctrina de Cristo genuina y auténtica y lo que es la falsa doctrina, o también llamada por la palabra doctrina de demonios. La esencia de la doctrina de Cristo no consiste, primeramente la esencia de la doctrina de Cristo consiste primeramente en un estilo de vida. No es solamente el saber, sino el hacer, o sea, la forma de vida que llevamos, la conducta, el caminar. Eso es parte del fundamento esencial de la doctrina de Cristo. No es solamente hablar de el saber, o sea, lo que sabemos, lo que conocemos, sino la doctrina, la esencia de la doctrina de Cristo va más allá de simplemente el saber. Porque una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que hacemos muchas veces. No nos sirve de nada el saber lo correcto si hacemos lo incorrecto. No nos sirve de nada el decir que conocemos lo correcto y decir estamos en la verdad porque conozco al verdadero y conozco la palabra y conozco esto, pero si no hago lo correcto, entonces no me sirve de mucho lo que yo sé si no hago lo que Dios le agrada. La esencia de la doctrina de Cristo comienza no solamente con el saber, sino comienza con el hacer la voluntad del Dios de los cielos que nos ha llamado, que nos ha redimido. El hacer la voluntad de Dios es el fundamento, es la base primordial de nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Y en el hacer la voluntad de nuestro Dios, en eso realmente
no comienza con el poder decir necesito conocer profundidades de la palabra, sino el entender que necesitamos tener un espíritu dispuesto, un espíritu dócil delante de Dios para decirle al Señor: Señor, antes de querer conocer profundidades y conocer cada día más y más y más, mi enfoque tiene que ser el hacer lo poquito que ya conozco, el honrar a Dios a través de lo que ya conozco, y no pensar que necesito conocer más para poder agradar a Dios, si con lo poco que conozco no lo estoy poniendo por obra. La palabra del Señor lo dice de esta manera, que en aquel día el Señor le dirá a sus hijos: pasa al gozo de tu Señor, siervo fiel, por cuanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No esperes el conocer mucho para serle fiel a Dios. Comencemos a serle fiel a Dios con lo poco que conocemos, en las áreas que ya conocemos, la palabra que ya nos ha hablado el Señor. Comencemos a practicar, a obedecer, a honrar a Dios en esas áreas que Dios ya nos ha hablado, aquello que Dios ya nos ha revelado, para poder obedecerle, aquello que nos ha mostrado que tenemos que cambiar esto, que tenemos que ordenar esto otro, que tenemos que transformar esto otro en nuestra vida, dejar este mal hábito, dejar esta mala tendencia, dejar esta mala conducta, dejar esta mala actitud, dejar todo eso malo que nos rodea y que estamos conscientes de lo que sabemos. Dios dice, en otras palabras: ¿para qué quieres que te enseñe nuevas cosas si las cosas que ya conoces no las estás haciendo? ¿Para qué quieres conocer más si lo poco que conoces no lo estás poniendo por obra? Entonces, no estoy diciendo que sea malo conocer más, no estoy diciendo que no debemos de buscar conocer más de parte de Dios, de la palabra de Dios. Sí debemos de conocer más, pero la base no es el mucho conocimiento que lleguemos a tener. Eso no es lo que nos asegura estar en la genuina y verdadera doctrina de Cristo. Lo que nos asegura primeramente estar en la doctrina de Cristo es que lo poco que conocemos, por poco que sea, si tan solo conozco el mandamiento de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo, si conozco solamente esos dos mandamientos y los pongo por obra, estaré en la doctrina gloriosa de Cristo, honrando a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios genuinamente, porque soy un hacedor de la palabra, no solamente un oidor. No soy solamente un conocedor, sino un hacedor. ¿Sí me explico, mis hermanos? Dentro del conocimiento de la doctrina de Cristo, el conocimiento más importante de nuestra vida que podemos alcanzar y obtener es entender la voluntad de Dios. Entender, conocer la voluntad de Dios. Y créame que para eso no se requiere grandes revelaciones. Para entender cuál es la voluntad de Dios, qué le agrada a Dios, qué quiere Dios que cambiemos en nuestra vida, qué quiere Dios que nos quitemos, qué quiere Dios que comencemos a hacer que no estamos haciendo. Para entender la voluntad de Dios en su forma básica no es un misterio, es algo simple de entender, es algo sencillo de asimilar, pero es algo difícil de hacer. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué tanto nos cuesta, por ejemplo, entender la regla de oro? Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Es tan simple y tan sencillo. ¿Quién no ha oído esa regla? Pero oiga, oírla es una cosa, conocerla es una cosa, pero hacerla es otra cosa. Porque tenemos la tendencia más bien a querer nosotros que nos traten bien, pero nosotros a tratar mal. Nosotros a medir de una manera con una medida y querer que se nos mida con otra medida. Querer exigir mucho a los demás, pero no querer que se nos exija a nosotros. Querer corregir a medio mundo, pero no aceptar ninguna corrección nosotros. Entonces no es difícil entender y conocer el ABC de la genuina doctrina de Cristo. Es muy sencillo conocerla, pero lo que cuesta, el reto,
es hacerla. El reto es practicarla. Y la única manera que vamos a poder permanecer en la doctrina de Cristo es con una buena comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que nos ayuda, el que nos equipa, el que nos fortalece, el que nos da la gracia y la fuerza para honrar, para amar, para respetar a Dios y permanecer en la doctrina de Cristo. Entonces, el conocimiento más importante, más grande, más especial es poder entender la voluntad de Dios. Pero el logro más grande de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. El logro más grande que usted pueda lograr en esta vida: ay, hermano, alcancé a construir una gran mansión, una casa, me compré el carro último modelo, hermano, llegué hasta las escuelas superiores y obtuve grandes diplomas, logré grandes riquezas en esta tierra, fui la persona más famosa de este mundo. Usted podrá lograr 1000 cosas, pero si usted no hizo la voluntad de Dios, usted no logró gran cosa. Usted se entretuvo en cosas vanas de esta tierra que al final de cuentas no van a marcar ninguna diferencia sobre su vida en la eternidad. Pero por eso le digo, el logro más grande de un ser humano, el logro más grande de un hijo de Dios, es hacer la voluntad del Dios de los cielos. Cuando usted hace la voluntad de Dios, ha logrado, ha alcanzado el logro más grande que un ser humano pueda alcanzar: hacer la voluntad de Dios. Ese debe de ser uno de los retos más grandes para nuestra vida. Ese debe de ser uno de las metas más especiales. Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero, si no alcanzo otro logro en esta tierra, si no alcancé riquezas, si no alcancé fama, si no tuve grandes estudios, si no alcancé cosas importantes para este mundo y no fui ni conocido ni reconocido en esta tierra, ayúdame a siempre ser bien conocido en la gloria de Dios. Ayúdame que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ayúdame a mantenerme en tu voluntad, Señor, buscando cada día hacer tu voluntad, buscando cada día honrarte, agradarte, amarte, servirte. Ayúdame a hacerlo, Señor, ayúdame a hacerlo. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, una vez más, la esencia de la doctrina de Cristo consiste en un estilo de vida, primeramente. También obviamente tiene que ver con lo que creemos, tiene que ver con la enseñanza, pero la primera base de la doctrina genuina de Cristo, de la esencia de la doctrina de Cristo, es un estilo de vida, es un caminar, es un vivir. Entonces, veamos algunos puntos básicos que nos ayudarán a identificar lo que es la doctrina de Cristo, la esencia que nos debe de mover. Veamos qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¡Qué tremendo! Aquí nos habla de dos tipos de personas. Nos habla de los hijos de Dios y nos habla de los bastardos. Bastardo simplemente significa alguien que no es hijo, sino que puede tener la apariencia de hijo, puede ser parte aparentemente de una familia, puede ser parte de un hogar, pero no es hijo legítimo, es un bastardo. Entonces el Señor nos habla en este pasaje y nos muestra un fundamento muy importante para distinguir a los hijos de los bastardos. ¿Quién es el bastardo en un sentido ya más directo, hablando espiritualmente? El bastardo, podríamos decirlo, es el religioso que tiene toda la apariencia de hijo, pero no es hijo genuino.
¿Quién es bastardo? Sino aquel que cumple con todos los requisitos de costumbre y tradición, de abrazar una cierta religión, una cierta creencia, una cierta iglesia, una cierta denominación, pero no vive una vida que agrada a Dios, no vive una vida dentro de la voluntad de Dios. Soy parte de tal iglesia, soy parte de tal organización, voy siempre todos los domingos a la iglesia, o todos los martes, o los días que sean, ¿verdad? Pero no soy hijo auténtico. O sea, no podemos pensar o confiar o simplemente suponer que simplemente con el cumplir con cierto ritualismo, como antes lo hacíamos, antes que conocíamos a Cristo, ¿verdad? Recuerdo que mi mamá siempre nos decía: tienen que ir a cumplir, tienen que ir a misa, tienen que ir a la iglesia. Y nosotros decíamos: pues bueno, voy a ir, entre más temprano mejor, para sacar esto ya de mi camino, y ya tengo todo el domingo libre para hacer lo que yo quiera e irme a donde yo quiera. Entonces creo que muchos estábamos de esa manera, íbamos a cumplir con algo. Pues muchas veces podemos seguir con el mismo engaño y en el mismo tipo de desarrollo, simplemente cumpliendo con una apariencia, pareciendo hijos de Dios, pero simplemente ocupando el lugar de bastardos. Un bastardo es el que, repito, tiene la apariencia pero no la realidad. Uno que aparentemente puede tener el conocimiento pero no la práctica, no la obediencia. O sea, conozco pero no acciono, no obro, no obedezco. Entonces el hijo es el que obedece, el bastardo es el que solo conoce y presume de conocer y se jacta de conocer, pero no lo sostiene el conocimiento. El conocimiento solo, sin obedecer la palabra de Dios, no nos convierte en hijos, nos convierte solo en bastardos, con toda la apariencia de hijos, pero sin tener esa presencia, esa esencia, esa gloria, esa gracia, ese Espíritu Santo de Dios moviéndose genuinamente en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos, que haya algo genuino, que haya algo real, que haya algo verdadero dentro de nosotros. Entonces, en este pasaje el apóstol habla y menciona a los hijos, y uno de los puntos resaltantes es que habla de la disciplina. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él o corregido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Luego dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahí entra una diferencia grande. ¿Y qué marca esa diferencia según este pasaje? La disciplina. La disciplina de aquellos que decimos ser hijos de Dios. O sea, la disciplina significa corrección. Dios nos disciplina, al que ama disciplina, al que recibe por hijo corrige. Estamos hablando de los verdaderos hijos de Dios. Se identifican porque reciben la corrección, reciben la disciplina como de parte de Dios. Pero el que no recibe disciplina, el que no recibe corrección, el que dice: a mí déjenme, conmigo no se metan, a mí no me digan lo que tengo que hacer, yo hago lo que yo quiera. ¿Quién eres tú para decirme que estoy haciendo mal, que estoy comportándome mal? No te metas conmigo, no te metas en mi vida, etcétera, etcétera. Una persona que no quiere corrección es una persona que abraza la identidad de bastardo y que deja la identidad de hijo genuino y auténtico de Dios. Entonces, una de las evidencias de un verdadero hijo es que no se rebela cuando es corregido por Dios. Antes recibe la disciplina como de parte de Dios.
Los verdaderos hijos recibimos la disciplina. La disciplina de parte de Dios no es para nuestro mal, es para nuestro bien. Cuando estamos actuando mal, cuando estamos comportándonos mal, cuando estamos fallando en una área, cuando estamos con actitudes desagradables a Dios, hiriendo, lastimando a los demás, lastimando a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, etcétera, y se nos llama la atención y se nos disciplina y se nos corrige, y uno recibe aquella disciplina como de parte de Dios. Gracias por hacerme ver este punto que no miraba. Gracias por hacerme ver esta actitud tan incorrecta que estoy tomando. Gracias. Esa actitud de recibir la corrección como hijo te identifica como un verdadero hijo de Dios que persevera en la doctrina de Cristo Jesús, que se mantiene buscando honrar a Dios, amar a Dios, servir a Dios con todo su corazón, porque está recibiendo la corrección. Está recibiendo la corrección. Pero el que no recibe la corrección, entonces se está identificando solo como una persona religiosa, solo como una persona altiva, una persona soberbia, una persona que dice: pero yo ya tengo 30 años en el evangelio, ¿usted qué me va a decir a mí? ¿Qué me va a corregir a mí? ¿Qué me va a enseñar a mí? Hermanos, no importa cuántos años tengamos en el evangelio, todos requerimos, todos necesitamos corrección esporádicamente, porque todos seguimos equivocándonos, todos seguimos cometiendo errores en una área o en otra, y cuando nos corrigen y aceptamos esa corrección, estás identificándote como un genuino y auténtico hijo de Dios, que quiere honrar a Dios, que quiere perseverar en la doctrina de Cristo y que no se está desviando de la doctrina genuina y auténtica de nuestro Salvador. Bendito el nombre de Jesús. Avanzamos en nuestro tema. Veamos otro punto de lo que es el perseverar, el enfoque, el corazón, la dirección de nuestra vida, de nuestra alma, cómo debe de estar y cuál debe de ser. Salmo 103, versículo 1 al 5, veamos qué dice la palabra. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, el quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué hermosa palabra, ¿verdad? El salmista comienza diciendo: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El fundamento y principios y los principios de la sana doctrina no solamente están en querer o en pensar recibir, sino en aprender a dar. Cuando nosotros caminamos y abrazamos la genuina doctrina de Cristo, consiste esta doctrina más en lo que yo puedo hacer para agradar a Dios que en lo que yo quiero que Dios haga para agradarme a mí. Cuando el corazón de una persona, de un cristiano, se comienza a desviar de la genuina doctrina de Cristo, comenzamos a invertir los principios de Dios, comenzamos a cambiar los principios y fundamentos de Dios, y comenzamos a pensar que la vida cristiana consiste más que todo en lo que Dios puede hacer para agradarme a mí, en vez de entender que la vida cristiana genuina y auténtica, que la doctrina de Cristo genuina y real, no tiene realmente un fundamento en pensar en estoy en el cristianismo, me convertí a Cristo para pensar en todo lo que Dios, en todo lo que Cristo puede hacer por mí. Yo necesito que haga esto y que haga esto y que me dé esto y que haga este milagro y que cambie esto y que acomode aquello y que haga 1000 cosas. Y en veces pensamos que el fundamento de la doctrina genuina de Cristo consiste en lo que Dios puede hacer para mí, para satisfacer lo que yo quiero, mis deseos, mis aparentes necesidades.
Pero la genuina doctrina de Cristo, la base fundamental no está en tener una mentalidad de servir a Dios por lo que Él puede hacer para mí. Es decir, repito, darme lo que yo quiero, lo que yo pienso que necesito. Sino que el genuino fundamento que nos lleva y nos afirma en la doctrina de Cristo es entender que estoy sirviendo a Cristo para ver lo que yo puedo hacer para alabarlo, para agradarlo, para obedecerlo, para honrarlo. Estoy aquí para honrarlo, estoy aquí para hacer su voluntad, no para que Él haga mi voluntad. Estoy aquí para yo estar a su disposición, no para que Él esté a mi disposición. Si entendemos la diferencia, el cristianismo de este tiempo, muchas iglesias le han dado el rumbo equivocado y se han salido de la doctrina de Cristo. Porque ahora viven un evangelio creyendo y predicando y enseñando que estamos en el cristianismo para ver todo lo que Dios puede hacer para mí, para mi beneficio, para mi favor, para lo que yo me conviene, para todo lo que yo quiero. Y lo que yo puedo hacer por Él o lo que yo puedo hacer para agradarlo a Él, eso lo tengo al olvido. Eso sale sobrando, eso no importa. Lo que importa es todo lo que Dios puede hacer para mí. Hermanos, el salmista dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, mira lo que ya hizo el Señor por ti. Vive una vida agradecida, vive una vida comprometida, vive una vida buscando honrarlo, no cuestionando por qué Dios no ha hecho cierta cosa por ti, sino más bien preguntándote: ¿qué he hecho yo para agradarlo, para honrarlo y para obedecerlo? Cuando el cristiano comienza a cuestionar a Dios y a invertir la verdadera esencia de la genuina doctrina de Cristo, y comienza a cuestionar: Dios, ¿por qué no has hecho esto? ¿Y por qué no has hecho lo otro? ¿Y por qué no me ha respondido aquí? ¿Y por qué no me ha respondido acá? Y mira, Señor, te tengo una lista aquí de todas las cosas donde estás retrasado, todas las cosas que no me has dado, todas las cosas que todavía estoy esperando. Y no que sea malo esperar en Dios y pedirle a Dios y buscar bendiciones de Dios. No me malentienda, no es malo. Pero ese no es el fundamento que nos afirme en la doctrina de Cristo. Porque de otra manera vivimos un evangelio débil, raquítico, un evangelio convenenciero, un evangelio donde solamente vivo pensando en que Dios tiene que complacer mis deseos, mis antojos, lo que yo quiero. Y no entendemos que el genuino evangelio, el verdadero evangelio, me convierte a mí en un esclavo de Cristo, en un siervo de Cristo. El siervo no es Cristo, el siervo es uno. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él es el que debe de ser servido. Yo debo de ser el siervo, yo debo de ser el esclavo, yo debo de ser el que estoy a sus órdenes. Ese es el verdadero evangelio. Mire usted a los apóstoles cómo se presentaban. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Se presentaban como siervos, como esclavos del Señor. Imagínense los supuestos apóstoles de este tiempo. Se presentan como los grandes personajes, los reverendos aquí, los reverendos allá, y se ha perdido el enfoque de lo que realmente somos. Somos llamados a ser siervos, somos llamados a ser esclavos. Señor, estoy para servirte, estoy acá por agradecimiento, por amor, esclavo por amor. ¿Qué quieres que haga para ti? ¿En qué área quieres que te honre? ¿En qué área quieres que te obedezca? Señor, ¿qué quieres que haga? No qué quiero que hagas, sino qué quieres que yo haga. Se oye tan similar, pero está tan lejos una cosa de la otra, como el norte del sur, como el este del oeste. Señor, me presento para decirte qué quiero que hagas. Esa es una actitud arrogante que nos saca de la doctrina de Cristo, donde yo me presento dándole órdenes a Dios, donde yo me presento quejándome y renegando, cuestionando, donde yo me presento, repito: Señor, esto es lo que quiero que hagas. A diferencia de cuando yo me presento: Señor, he aquí tu siervo, tu esclavo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué pides de mí? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu voluntad?
Qué hermoso mirar esa actitud, esa mentalidad auténtica y genuina en los hijos de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no, Señor, esto es lo que quiero que tú hagas. Se oye muy similar, pero está lejos la una de la otra. Y marcan una diferencia grandísima. Una actitud, una mentalidad nos afirma en la doctrina de Cristo. Otra nos saca al falso evangelio, al falso Jesús, al falso espíritu. Nos desvía de la verdad de Dios y nos lleva a nuestra propia verdad, a ser sabios en nuestra propia opinión, a querer nuestra conveniencia y olvidar a qué hemos sido llamados de parte de Dios. Entonces, cada vez que nos presentamos delante de Dios, antes de decirle, Señor, dame aquí, Señor, dame allá, y Señor, quiero que hagas esto, y Señor, quiero que hagas lo otro, Señor, vengo humildemente delante de tu presencia a preguntarte, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿De qué manera quieres que te honre en este día, en esta mañana que estoy abriendo mis ojos? ¿De qué manera quieres que te agrade, Señor? Dime, Señor, ¿de qué forma? ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que ordene? ¿Qué quieres que emprenda? ¿Qué quieres que comience a hacer que no estaba haciendo? Si comenzamos a vivir esa clase de evangelio, si comenzamos a desarrollarnos con esa clase de actitud y de mentalidad, nuestra vida entera va a ser transformada. Y vamos a encontrarnos con un fundamento sólido delante de Dios, con relación y comunión íntima y profunda delante de Dios, con cimientos sólidos que no nos apartarán ni a derecha ni a izquierda de la genuina doctrina de Cristo Jesús, porque estamos acercándonos correctamente, abrazando la genuina doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo no tiene solamente que ver con el saber y el conocer, sino con el hacer, con nuestra conducta, con nuestro vivir, con nuestro desarrollo. Y esto comienza, repito, con Dios. Cuando me acerco a Dios para bendecirlo, para agradecerle, bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Antes de pedirle, le estoy dando alabanza, le estoy dando gloria, le estoy dando honra, le estoy dando gloria, le estoy dando agradecimiento, lo estoy bendiciendo. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso es lo que debe de haber en nuestro corazón antes de cualquier otra cosa. Bendice, alma mía, a tu Dios. Dale a tu Dios, dale adoración, dale alabanza, dale obediencia, dale la gloria de vida, dale la honra que Él merece. Dale a Dios antes de pedirle a Dios, y mirarás un resultado más grande. Mirarás que muchas veces ni necesitarás pedirle, sino que antes de que le pidas, te habrá concedido las peticiones de tu corazón, las necesidades genuinas y auténticas que tengas. Habrá llegado la mano de Dios para obrar, para trabajar en tu vida de maneras maravillosas, sin que tú aún te des cuenta en qué momento lo hizo. Dios obrará de una manera maravillosa, pero repito, acerquémonos a Dios primeramente para darle antes de para pedirle. Acerquémonos a Dios entendiendo que nuestra actitud correcta para perseverar en la doctrina de Cristo no consiste en acercarnos a Dios diciéndole lo que tiene que hacer, sino pidiéndole qué quiere que hagamos nosotros. ¿Sí me explico? Algo tan sencillo de entender, pero que muchas veces lo olvidamos, lo marginamos, lo dejamos a un lado aislado y tomamos actitudes diferentes, tomamos formas de vivir que no le dan la gloria a Dios, que no le dan la honra a Dios y que nos alejan de la doctrina genuina y auténtica de nuestro Dios. Entonces, nosotros debemos de acercarnos para agradecerle, para bendecirle, para decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo soy el siervo y tú eres el Señor. Un día te recibí en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, como mi dueño, como mi amo, como mi rey. Y dice el Señor: he aquí, si yo soy tu dueño, ¿dónde está mi honra? Si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Si yo soy el rey que dice ser, que soy en tu vida, ¿dónde está mi obediencia? ¿Dónde está la honra que me debes? Entonces, entre más nosotros entendemos el lugar
que hemos sido llamados a tomar delante de Dios y nos acercamos a Él de esa manera y buscamos primero pedirle: Señor, enséñame de qué manera te puedo honrar. ¿Qué pides de mí en este día? ¿Qué puedo hacer hoy para agradarte? ¿Qué pides que yo haga, Señor, en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, que no he hecho, con mi esposo, con mi esposa? Señor, ¿qué quieres que yo haga en mi trabajo? ¿De qué manera quieres que te represente? Señor, ¿qué pides de mí? ¿En qué área quieres que hoy me niegue a mí mismo? ¿Me abstenga de lo que no te agrada? ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que transforme? Señor, heme aquí. Soy barro en tus manos, Señor. Tú eres el alfarero y yo el barro soy. Transfórmame, moldéame. Esa actitud honra a Dios. Esa actitud es el fundamento de la doctrina de Cristo. Es el principio fundamental que nos mantiene y nos sostiene en la doctrina genuina y auténtica de nuestro Salvador. Amén, mis hermanos. Puntos básicos, pero que son esencia de parte de Dios para nuestra forma de vivir. La falsa doctrina solo busca los beneficios de Dios, pero no quiere compromiso con Dios. Solo busca los beneficios de Dios, pero no quiere compromiso con Dios. La doctrina genuina de Cristo primero entiende que tiene un compromiso antes que querer reclamar los beneficios. El famoso evangelio moderno enseña al cristiano a reclamar. Tú reclama lo que es tuyo, y tú reclama esto, y tú pon tu pie sobre ese carro y sobre esa casa, y di que es tuya, y di que esto es tuyo, y di que aquello es tuyo, y tú reclama a derecha y a izquierda que aquello va a ser tuyo. La palabra del Señor nos muestra un fundamento diferente. O sea, no es que no podemos nosotros reclamar en el orden de Dios algo sano, pero hermano, antes de reclamar nosotros algo, antes de pensar en los beneficios, es que Dios dice que ya te lo dio, es que Dios dice que ya es tuyo, es que Dios te dio esto y te dio lo otro y te dio aquí y te dio allá. Es cierto, Dios es bueno. Dios nos ha dado tantas cosas, tantas promesas, grandísimas promesas, dice su palabra. Tantas bendiciones, tantos beneficios. Sí, Dios nos ha dado muchas cosas. Pero cuando nosotros solo nos centramos en parte de la verdad del evangelio y no en la verdad completa, parte de la verdad son los beneficios que recibimos de parte de Dios. Como decía el salmista: no olvides ninguno de sus beneficios. Ciertamente hay beneficios, y no es de descartarlos, no es de dejarlos a la orilla y al lado y de no adueñarnos de ellos y de no tomarlos como bendición. No estoy diciendo eso. Hay que tomar los beneficios de Dios, hay que tomarlos como una bendición de parte de Dios. La palabra lo dice, decía el salmista: y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero cuando solo nos centramos en los beneficios, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dios ha dicho que nada me faltará, y Él me va a dar todo lo que yo quiero. Él me va a dar todo lo que yo le pida. Nada me faltará. Y si quiero esto, y si quiero lo otro, y si quiero aquí, y si quiero allá, me va a dar todo. Estamos torciendo el genuino evangelio de parte de Dios. Estamos desviándonos de la sincera fidelidad a Cristo. Antes de los beneficios hay un fundamento que tenemos que abrazar, y ese fundamento es el compromiso con Dios. El compromiso con Dios. Si solo quiero el beneficio pero no quiero compromiso, es un evangelio a medias, es un evangelio convenenciero, es un evangelio mediocre. Es un evangelio que no es genuino y auténtico. Y eso es de lo que más se habla y se predica en este tiempo. Beneficios a derecha y beneficios a izquierda. Pero no se habla de los compromisos que tenemos con Dios, de los compromisos que tenemos con el matrimonio, de los compromisos que tenemos con la familia, con los hijos, de los compromisos como hijos de Dios, donde quiera que debemos de estar representando a Cristo, a un Rey sublime, hermoso, santo, puro y maravilloso. Tenemos un compromiso con Dios de poder servirle, amarlo, representarlo como Él es digno de ser representado, al Rey de la gloria. Y si primeramente nosotros abrazamos el compromiso que tenemos con Dios,
los beneficios vendrán solos. Los beneficios te seguirán, como dice el Salmo 23. Cuando dice, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Por qué me seguirán los beneficios? ¿Por qué me seguirá el bien y la misericordia de Dios todos los días de mi vida? Me seguirán porque soy un hombre, una mujer de compromiso, que quiero honrar a Dios con un compromiso, que quiero servir a Dios con un compromiso, que quiero amar a Dios con un compromiso. Soy un hombre, una mujer, un hijo de Dios con compromiso. El compromiso marca la diferencia. Marca la diferencia. No solo el beneficio, sino el compromiso. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es creer en Cristo, lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, nos habla de Cristo Jesús muriendo por nosotros. Dios dio a su propio Hijo para que todo aquel que en él cree, el creer en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo, estamos hablando del nuevo pacto. La forma, el compromiso más alto que hay, la forma más alta de compromiso que hay es un pacto. Una promesa es una cosa, un pacto es superior a una promesa. Un deseo es una cosa, una promesa es otra cosa y un pacto es otra cosa. En el cristianismo muchas veces se le sirve a Dios solo con buenos deseos, buenas intenciones, pero pocas acciones, poca realidad. Los deseos no son suficientes. Muchas veces se sube un poquito más y se le quiere servir a Dios prometiéndole: Señor, yo te prometo, yo te voy a servir, yo voy a hacer esto. Las promesas son ya un nivel más fuerte y es algo bueno, pero debemos de cumplir lo que prometemos, como dice la palabra. Pero mucho más fuerte y mucho más alto que una promesa o que un deseo es un pacto. Lo que hacemos al creer en Cristo y al recibirlo en nuestro corazón es entrar en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. La más alta forma de compromiso es un pacto, y la más alta forma de pactos es el pacto de sangre. Porque hay pactos de sal, hay diferentes tipos de pactos. Hay pacto de circuncisión que hizo Dios con Abraham. Hay un pacto en el arco iris cuando Dios le prometió a Abraham, verdad, que no iba a inundar la tierra con agua. Diferentes formas de pactos que Dios ha usado y que Dios ha utilizado diferentes elementos. Pero la más alta forma de un pacto es el pacto de sangre. Y el más alto pacto de sangre sin igual no es el pacto de ovejas o de animalitos o de gatos como los satánicos pueden hacer, sino el pacto en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado, del Cordero santo y puro, del Rey de la Gloria. Ese es el pacto más alto, más grande, un pacto en sangre pura, limpia del Cordero de Dios. Ese es el compromiso más grande y más alto que podemos tener. Entonces, el entender lo que significa entrar en un pacto, en el nuevo pacto. Un pacto tiene que ver con dos. Tiene que ver con dos personas, o sea, con Dios y con nosotros individualmente. Y tiene que ver con dos aspectos: con los beneficios del pacto y con los compromisos del pacto. Todo pacto tiene beneficios y todo pacto tiene compromisos. Si usted entra en un pacto, no puede ser solamente quiero los beneficios y no quiero compromisos. Voy a abrazar el beneficio, pero voy a abrazar también el compromiso. Entonces, hemos entrado en la forma más alta de pacto de sangre. Es el compromiso más alto que deberíamos de tener. Más alto que con el gobierno, más alto que con el IRS pagando nuestros impuestos, más alto que con nuestro patrón del trabajo, más alto que con todo lo que podemos tener en esta tierra. El compromiso más grande, más alto y más glorioso deberá ser con el Rey de los cielos, con el Dios Altísimo, a quien hemos abrazado como Señor y Salvador de nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la falsa doctrina solo promueve los beneficios
del pacto, los beneficios del Señor, pero se olvida y no quiere nada con los compromisos. Sin embargo, la sana doctrina abraza primero los compromisos, el compromiso que tiene con Cristo, y de ahí recibe los beneficios que vienen de parte de Dios. De ahí recibe todo aquello hermoso que viene de parte de Dios, entendiendo que una cosa es recibir lo que queremos y otra cosa es recibir lo que necesitamos. Hay muchas cosas que queremos, pero que no están en la voluntad de Dios para nosotros, y no las vamos a recibir. Pero hay cosas que necesitamos, y todo lo que necesitamos Dios promete, y Dios se compromete en proveer y en suplir cada una de nuestras necesidades según sus riquezas en gloria, según su gran poder y bondad, según su gran misericordia. Él promete darnos lo que necesitamos, pero recuerda que lo que necesitamos muchas veces es diferente de lo que queremos. En veces uno dice, yo quiero esto, pero Dios dice, yo sé que tú quieres esto, pero lo que necesitas es esto. Y en ocasiones no coincide lo que queremos con lo que necesitamos. El Señor Jesús estaba en Getsemaní orando, diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Pero termina diciendo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que se haga. O sea, como quien dice, que no se haga lo que yo quiero que tú hagas, sino que se haga lo que tú quieres que yo haga. No lo que tú quieres, no lo que yo quiero que tú hagas, Dios mío, sino lo que tú quieres que yo haga. Que no se haga, Dios mío, lo que yo quiero que tú hagas, sino que se haga, Dios mío, lo que tú quieres que yo haga. Eso invierte la oración. Eso invierte nuestra postura, nuestros pies los cambia de posición. El orar de una manera donde nos acostumbramos, repito, a orar de una manera donde estoy pidiendo a Dios que haga lo que yo quiero que Él haga, a diferencia donde yo comienzo a orar diciendo, Dios mío, que no se haga lo que yo quiero que tú hagas, pero que se haga lo que tú quieres que yo haga. Eso cambiará nuestra vida. Eso tocará el corazón de Dios si lo decimos con un corazón sincero, dispuesto a realmente querer hacer la voluntad de Dios, aunque esta no siempre es lo que teníamos en mente, aunque esta no siempre es lo que es más agradable a nuestra carne. El hacer la voluntad de Dios para el Señor Jesús era pasar por el Calvario, era ir a la cruz, era ser escupido, golpeado, atormentado, torturado, era ser masacrado de una manera terrible, era quedar completamente desfigurado hasta la muerte. Esa era la voluntad de Dios en el caso de Cristo. Hermano, ¿y por qué Dios permitió eso? Siempre que Dios permite un sufrimiento de uno de sus hijos, es porque hay propósitos gloriosos que muchas veces en el momento no los podemos entender, pero un día los entenderemos y le daremos gracias a Dios por habernos escogido para atravesar por ese proceso desagradable, porque vendrá un fruto maravilloso, vendrá una bendición preciosa, hará Dios una obra maravillosa como resultado del sufrimiento que muchas veces permite que pase uno de sus hijos. Eso es cuando Dios permite que pasemos por el sufrimiento, porque no siempre lo permite. Muchas veces nos saca del sufrimiento, muchas veces nos rescata y nos liberta, como lo hizo con los 3 hebreos, que no permitió que entraran o que fueran quemados en el horno de fuego, sino que los rescató y los sacó. O a Daniel en el foso de los leones lo sacó también. Pero también la Biblia nos habla en el libro de los Hebreos de los héroes de la fe, que unos fueron aserrados, otros fueron pasados a espada, otros fueron crucificados, unos murieron de una manera, otros de otra, y todos lo hicieron glorificando el nombre precioso de Cristo Jesús. Y hubo un fruto maravilloso de aquella acción, de aquel sacrificio, de aquel sufrimiento.
Entonces, mantengamos esto en mente, porque esto nos ayuda a mantenernos íntegros en la voluntad de Dios, en la doctrina de Cristo. O nos saca a una doctrina que se parece a la de Cristo, pero ya no es la de Cristo, ya no es genuina. Repito, donde yo le pido a Dios que Él haga lo que yo quiero que Él haga, a diferencia cuando le pido a Dios, Señor, no hagas lo que yo quiero que hagas, pero quiero que hagas, pero ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Entonces ahí dejo la soberanía de Dios en control de mi vida, dejo el poder de Dios en control de mi vida, y no me preocupo por lo que Dios tiene que hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer y Dios sabe cuándo lo tiene que hacer. No necesita que yo le esté diciendo y le diga y Señor, ya se te pasó y ya te olvidaste y qué sucedió. No. Dios no tiene pérdida de memoria. Dios no se olvida de las cosas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará, Él habló y Él lo cumplirá. Bendito sea el nombre del Señor. Mantengamos nuestro corazón en el lugar correcto, mantengamos nuestro corazón en la posición correcta, mantengamos nuestro corazón agradando a Dios. Veamos qué nos dice la palabra en Romanos capítulo 8, y con este pasaje le termino en esta hermosa tarde. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Veamos qué dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Comienza diciendo el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Podríamos decirlo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que perseveran en la doctrina de Cristo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que agradan a Dios en su vivir, en su caminar. Y es el Espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La esencia de nuestra fe no está solo en lo que recibimos de parte de Dios, sino en cómo respondemos ante lo que recibimos de parte de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la palabra dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, nos está hablando de ser guiados, de ser dirigidos, de ser movidos. Nos está hablando no solamente de lo que recibimos, sino de cómo respondemos ante lo que recibimos. Eso es el ser guiados por el Espíritu de Dios. Déjeme, se lo desgloso un poquito más. Cuando nosotros, hay muchas personas en el cristianismo que de alguna manera miden su agrado a Dios, su caminar con Dios, por lo que reciben de parte de Dios. Es decir, ay, Dios me bendijo, Dios me tocó, Dios me usó, Dios me dio este don, Dios me dio este talento, Dios me abrió esta puerta, Dios me dio este trabajo, Dios me dio esta bendición tan hermosa, tan grande en esta área, en esta otra, en lo material, en lo espiritual, en diferentes formas y en diferentes áreas. Nos gozamos y nos alegramos por lo que recibimos de Dios, pero la esencia de nuestra fe, de nuestra perseverancia en la doctrina de Cristo, no se mide por lo que recibimos de Dios. Lo que recibimos de Dios lo recibimos porque Dios es bueno, porque Dios le place, se complace bendiciéndonos, no porque lo merezcamos, no porque seamos dignos de ello. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios hace descender su lluvia sobre buenos y malos. Lo que recibimos de Dios muchas veces es solamente el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Es la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios manifestándose hacia nuestras vidas, dándonos todas esas bendiciones. Y en veces decimos, yo estoy muy bien con Dios porque Dios me bendice. Mentiras. El que Dios te bendiga no es la base de que estés bien con Dios. El que Dios te bendiga no es la base.
El que Dios te bendiga solamente muestra el favor de Dios para con tu vida. Solamente muestra que Dios es bueno para con tu vida, que Dios es hermoso para con tu vida, que Dios te quiere bendecir para que tú correspondas de una mejor manera a esas bendiciones hermosas y maravillosas de parte de Dios. Hermanos, por eso la Biblia dice que en el último tiempo, dice que muchos vendrán diciendo: Señor, Señor, ábrenos. No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Señor, pero mira que estuvimos en nuestras plazas, enseñaste. Mira que en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. Mira que hicimos muchos milagros. Mira todo lo que hicimos en tu nombre, Señor. Fuimos bendecidos por ti, fuimos usados por ti. Apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Es decir, toda la bendición que recibieron no pudo salvarlos. No fue una seguridad para decir: estoy bien con Dios, estoy en la doctrina de Cristo, porque he recibido este beneficio y esta bendición y esto otro. No, la esencia de permanecer en la doctrina de Cristo, en una fe genuina, está no en lo que recibimos, sino en cómo respondemos ante lo que recibimos. O sea, Dios me bendijo, qué bueno. ¿Y qué respuesta hay de tu vida hacia Dios? ¿Qué fruto hay de esa bendición que Dios te ha dado? Dios me abrió esta puerta, hermano. ¿Cuánto me ama Dios? Sí, definitivamente que Dios te ama, por eso te bendijo. Pero ¿qué fruto hay en tu vida de la bendición de Dios? No hay peor vida que una vida bendecida que no da fruto. La vida que no recibe bendición, por lo menos podrá decir: pues a mí Dios nunca me bendijo, pues yo nunca recibí nada de Dios. ¿Cómo iba a responder o corresponder? Que en verdad no hay personas así. Todos recibimos muchos beneficios de Dios, solo que algunos los alcanzamos a distinguir y otros no. Pero le repito, realmente la esencia de nuestra fe, de permanecer en la doctrina de Cristo, consiste no en lo que recibimos, sino en cómo respondemos. ¿Qué fruto hay en nuestra vida de cada bendición que recibimos de Dios? No nos jactemos de lo mucho que hemos recibido de Dios. Ay, hermano, si usted supiera, a mí Dios me ha hablado por visiones, por sueños, por profecía, por su palabra, por predicadores. A mí Dios me habla todo el día. Qué compromiso tan terrible el tuyo, que te hable tanto Dios. Y qué respuesta y qué obediencia y qué fruto hay de tanto que te habla Dios. ¿Sí me explico? O sea, entre más nos habla Dios, nos compromete más. Porque ¿qué excusa tendremos en aquel día? ¿No me hablaste? ¿No me bendijiste? ¿No me tocaste? ¿No abriste una puerta delante de mí? ¿No fuiste bueno conmigo? ¿Qué excusa tendremos? Entre más Dios nos bendice, lo único que hace es comprometernos más. Nos debemos de sentir más comprometidos con Dios, porque tenemos menos excusa delante de Dios. Por eso le digo, el fundamento genuino y real de permanecer en una fe genuina, en la doctrina de Cristo, consiste no solamente en toda la bendición que recibo. Mire al pueblo de Israel, cuánta bendición recibió desde que salieron de Egipto. Hermano, Dios los sacó con mano poderosa, hizo milagros, señales, prodigios, uno tras otro, tras otro, tras otro. Los sacó con mano fuerte, abrió el mar delante de ellos, inundó a sus enemigos en ese mar. Los guardó en el desierto por 40 años, milagro tras milagro tras milagro. Puso una nube como una sombrilla para cubrirlos del sol. Puso una lumbrera de noche para alumbrarlos en la noche. No se envejecieron sus zapatos, su vestido en 40 años. Dios les daba a comer pan del cielo. Cada día miraban el milagro de la provisión sobrenatural de Dios. Dios trayendo pan del cielo, cocinado desde los cielos a la mesa de ellos a cada mañana, servido por ángeles, dice la palabra de Dios. Pan de nobles les dio a comer, milagro tras milagro. Aguas convertidas, aguas amargas convertidas en dulce, sanados de serpientes que los mordían milagrosamente. Obras extraordinarias que miraron por 40 años. Sin embargo, la Biblia dice, Dios no se agradó
de esa perversa generación. Murieron y no entraron a la tierra prometida, que en un sentido espiritual para nosotros significa la gloria de Dios. Solamente 2 de toda aquella multitud, más de 500,000 de personas, solamente 2 entraron, Josué y Caleb. Y por supuesto la descendencia, pero todos los demás quedaron postrados en el desierto, murieron, y solo 2 entraron. ¿Qué nos quiere decir eso? Dice que todo eso está escrito para enseñanza de nosotros, para que no sigamos ese camino necio y malo como ellos. Si por milagros se entrara la gloria de Dios, por ver milagros o por recibir provisión sobrenatural de Dios, se midiera el nivel de permanecer en la doctrina de Cristo y en la fe genuina, hermanos, el pueblo de Israel serían los que ocuparían el primer lugar. Pero no entraron a la tierra prometida, solo 2. Que no nos suceda eso a nosotros. No solamente nos jactemos y nos gocemos de el Señor me tocó, el Señor me bendijo, el Señor me dio, recibí esto, me abrió esta puerta, me hizo este milagro, proveyó, me sanó, me libertó, etcétera, etcétera. Qué bueno que Dios haya hecho todo eso, y Dios quiere seguir haciéndolo y hacer aún muchos más milagros, maravillas, proezas en medio de su pueblo. Pero que primeramente nuestro corazón esté firme en Él, en entender: Señor, tengo un compromiso contigo, tengo que responder obedeciéndote, quiero ser guiado por el Espíritu de Dios, no solamente bendecido por el Espíritu de Dios, quiero ser guiado, dirigido por el Espíritu de Dios. La Biblia no dice porque todos los que son bendecidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, sino los que son guiados. Porque el Espíritu de Dios aún bendice a muchos impíos, incrédulos. Aún algunos de ellos los bendice con el fin de mostrar su bondad y de tratar con ellos. Pero a los que dirige solamente son a sus hijos. A los que guía solamente son a sus hijos. A los que lleva de la mano por el buen camino son aquellos que perseveran en la doctrina de Cristo, en una fe genuina, en una fe auténtica, no solamente pensando en recibir o en lo que recibimos, en las bendiciones que recibimos, sino en ser guiados, dirigidos a la perfecta voluntad del Rey de los cielos. Dele un aplauso al Dios de los cielos en esta hermosa y linda tarde. Aleluya.